hacer un resumen rápido de lo que llevamos acá para mostrar en la grabación. Entonces, vamos a contabilizar los aportes de los socios. Los aportes de los socios están representados en ¿qué? En efectivo de 50 millones, inventario de cascos, lentes, tapones, tapabocas, guantes, tapones de seguridad, por un total de 2.250.160.000 en propiedad, planta y equipo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el registro contable. Cuando vamos a hacer el registro contable, entonces le colocamos cuenta, nombre, débito y crédito. Perdón si de pronto les explico como contabilidad de primero, pero créanme que me gusta explicarles al principio así para irles subiendo el nivel. Entonces, cuando hablamos de cuentas, el primer aporte es un efectivo, o sea que va a la caja. La caja es un activo que me aumenta por el débito, que son 50 millones de pesos. Luego dice, inventario. Cuando hablamos de inventario, es inventario disponible para la venta, que va en la 1435. Y acá me van a matar ustedes, pero resulta que a mí me gusta trabajar el inventario por referencias. Entonces, a cada uno le vamos a colocar una cuenta aparte, porque a mí me gusta llevar un control y verificar qué es lo que estamos haciendo. Igual, así se trabaja en la vida real. Entonces, por el primer inventario, tenemos lo siguiente. Cascos. Tenemos lentes. Luego tenemos tapones auditivos. Luego tapabocas. Perdón. Tapabocas, se me perdió. Luego guantes. Luego tapones de seguridad. Luego dice que nos dieron propiedad, planta y equipo. Ojo, yo porque me sé el book de memoria algunas cuentas. Si no, miren, les doy esta herramienta que utilizo, o la doy no porque la encuentran en internet. Simplemente buscan put.com.co y buscan la cuenta que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, le colocan local. Vamos a ver si no me hace quedar mal. Sí, porque local nuestra está como construcciones y edificaciones, que es la cuenta 1516. Es una propiedad, planta y equipo. Ojo, les hago una aclaración. Si ven que no conocen algún concepto o algo, me dicen. Entonces, en este caso, vamos a colocar la 15, 16, 15, son edificios, almacenes, perdón. Luego, el vehículo. El vehículo va en la cuenta 15 y es una 1540. Ojo, no se me van a estresar si de pronto ven que no se saben las cuentas o algo, que eso no es lío. 154005, vehículos. Luego dice, le dieron computadores. Los computadores son la cuenta 152805. Computador. No, Pepe, ¿no? Señora. Ah, no, ya. No, ya era Ya. que se me había congelado la pantalla que estaba compartiendo, pero ya, profe, gracias. Ah, bueno, listo. A mí también, yo creo que por eso no me pasaba. Entonces, les repito, 1540 es la cuenta de vehículos. Ustedes van y la buscan y aparece flota y equipo de transporte con todas las cuentas. Lo mismo la 1528. Y nos quedan los escritorios que los vamos a llevar a la cuenta 152405, que son muebles y enseres. Y la 152410, que son equipos. Y la máquina la llevamos a la 152005. Como ven, una contabilización muy larguita, la verdad. Entonces, tenemos, ¿el inventario cuánto es? Como el inventario es un activo, los llevamos por el débito, los cascos por 500.000, los lentes por 240, los tapones por 270, los tapabocas por 40.000, los guantes por 1.000.000 y los tapones de seguridad por 150.000.
Todo esto me debe sumar 2.200.000. Ahora vamos al almacén. El almacén vale 85 millones, 50 millones de vehículo, 5 de computador, muebles y enseres 1.600.000, los televisores 3.560.000 y las máquinas 105 millones. Listo. Resulta que como es un patrimonio, el patrimonio lo registramos y se va a llamar capital autorizado. Capital autorizado creo que es. Ese patrimonio siempre, siempre, siempre va a crédito. Va a crédito, niñas. Va a crédito. Por 302.360.000. Entonces, acostúmbrense a que por cada transacción verifiquen que les dé sumatorias iguales. Sé que es cansón y sé que es un poquito engorroso, pero ¿para qué se hace esto? Para que tengan, para que no se les descuadre la transacción y sepan si están bien o si están mal. De pronto van a decir, es que yo estoy muy cansado. Sí, soy un poquito cansado. ¿Para qué les voy a decir que no? Totales. Listo. Ahí tenemos nuestra primera transacción. ¿Preguntas o inquietudes por la primera transacción? No, señor. Listo. Ahora seguimos con lo bueno, que acá es donde nos vamos a romper el coco un poco. Transacciones del mes. Vamos a la primera transacción. La primera transacción dice lo siguiente. Vamos a traer, estoy acá. Se realiza la apertura de una cuenta de ahorro de la compañía por valor de 10 millones de pesos. Y se deposita en la cuenta bancaria en la que abrieron. O sea, que en la caja la acredito o la disminuyo por 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el activo se disminuye por el crédito, porque está saliendo la plata. Pero en la 11.10.05, bancos no me disminuye, sino que me aumenta, porque le saqué la plata de la caja para meterla en el banco. Punto 2. El punto 2 dice lo siguiente. Se cancelan los gastos de escritura ante la notaría de la compañía Distribuciones S.A. por valor de 1.250.000 más IVA. Acá ya entramos en tema de retenciones. Transacciones. Voy a colocar procedimiento, retenciones. Ojo, así, yo sé que me van a regañar, pero les voy a explicar las retenciones paso a paso. Y acá vamos a ver retenciones en la fuente a título de renta. Entonces, resulta que cuando trabajamos con retenciones existen tres regímenes o tres categorías. Gran contribuyente, régimen común y régimen simplificado. Entonces, cuando hablamos de estas tres categorías, hablamos de lo siguiente, que lo que es un régimen común y un gran contribuyente son personas jurídicas. Son personas jurídicas. Les voy a hablar lo puntual como para refrescar el término de retenciones. Tengo una pregunta por curiosidad y contéstenme con sinceridad. Ustedes en tercer y cuarto semestre manejaron retención en la fuente, RTIVA y RTICA. La verdad, no se preocupen. Para yo saber si abordo el tema global,
o ahorita global y miramos una clase más personalizada de retenciones. Que me escriban, que me digan algo que me estoy preocupando ya. Solo me quedó esa inquietud. O una señal de humo o algo. Profe, la verdad, nosotros lo hablamos así, más o menos con encima, contamos un poco en lo de las retenciones, pero práctica como tal no se vio mucho. Y lo que fue con el y eso, pues se manejó muy poquito. Listo. Entonces, eso es lo que quiero saber, niña. Miren, no se dejen llevar por mi acelere. No se dejen. Cualquier cosa que ustedes no sepan, me dicen, pero no se dejen llevar. Entonces, vamos a hacer algo. A ver, que prefiero evacuar bien los temas, que yo ya hablé con Sandra y yo le dije, Sandra, voy a necesitar unos días de más, no sé cómo van a hacer, pero me tienen que cuadrar unos días con las contabilidades. Porque no es por ustedes y se los aclaro, y haciendo un paréntesis. Yo vengo de dar contabilidad en otros lados y sea a distancia, virtual, presencial, me encontré que mi minuto tiene una falencia en muchos conceptos. Entonces, vamos a hacer un repaso, rete fuente, rete IVA y rete ICA. ¿Listo? Entonces, retención en la fuente. La retención en la fuente es el recaudo anticipado del impuesto. Porque es que mucha gente le pregunta y dicen, ¿qué retención en la fuente? Cuando van y preguntan qué retención en la fuente, dicen, ay, es un impuesto. No. La retención en la fuente viene en tres tipos: renta, IVA y ICA. Vamos a ver el primero, pero antes de ver el primero, entonces, vamos a hablar sobre las categorías de contribuyentes y qué es un agente de retención. Este archivo se los voy a pasar a ustedes para que lo tengan. Entonces, ¿qué es un agente de retención? El agente de retención indica al gobierno nacional que es el encargado de señalar a las personas jurídicas, naturales o entidades encargadas de practicar la retención en la fuente. Es decir, quienes deben recaudar un determinado impuesto. Entonces, ¿quién ejecuta la retención? El comprador. Nunca se les olvide. El comprador es el que ejecuta la retención. Según el artículo 368 del Estatuto Tributario, y acá es donde yo necesito que ustedes se vayan familiarizando con el tributo, porque ya casi pasan a impuestos. El artículo 368 del Estatuto Tributario dice que son agentes de retención, entidades de derecho público, consorcios, fondos de inversión, comunidades organizadas, uniones temporales, personas jurídicas o naturales, sucesiones líquidas o sociedades de hecho. Entonces, vamos a hablar de unos elementos del tributo. Toda operación de compra y venta tiene un sujeto pasivo, un concepto de retención, una base de retención, una tarifa y una autorretención. Entonces, les voy a colocar un ejemplo por acá. Dividamos la pantalla y hacemos por acá algo, para que me entiendan qué son los elementos del tributo. Listo. Se los voy a explicar con un ejercicio, pero no numérico. A ver, subámosle la letra. Entonces, ¿cómo le podemos colocar? Coloquémosle eh, Unicentro, Unicentro S.A. Compra inventario disponible para la venta por valor de más IVA. Esto lo pagan en efectivo a la compañía Muebles de Occidente
que sea. Entonces, vamos a indicar cuáles son los elementos del tributo. Este es el enunciado. Y vamos a indicar cuáles son los elementos del tributo como tal. Cuando hablamos de un sujeto pasivo, dice, sujeto pasivo son las personas naturales o jurídicas quienes se les debe realizar la retención. Además, están obligadas a pagar y a declarar impuestos. Los sujetos pasivos deben recibir del agente de retención un certificado que sirve como soporte al momento de declarar y pagar sus obligaciones. Entonces, primer concepto acá, sujeto pasivo. Vamos a dejarlo acá. Concepto de retención. Concepto de retención. Cuando hablamos de concepto de retención, si es por compras, si es por servicios, si es por honorarios, ese sí lo podemos identificar fácil y sencillo, y es por compras. La base de retención. Ojo, la base de retención sería en este caso el 1.200.000. Porque sobre esa base de compra es que yo voy a hacer la retención. Luego me dice la tarifa. Resulta que hay algo que se llama tabla de retención en la fuente. No sé si ustedes la conocen y si voy rápido, vuelvo y les digo, me dice. Donde tenemos una base y una tarifa. Entonces, nos vamos a buscar a la parte de compras. Y como ven, toda compra que me supere 981.000 pesos, le debo hacer una retención del 2.5%. Entonces, la tarifa acá sería el 2.5%. Les estoy hablando global, ahorita vamos a hacer ejercicios. Y me queda el sujeto activo. Entonces, cuando hablamos de sujeto pasivo, es el vendedor a quien le hacen la retención. Y sujeto activo es el comprador. Estos serían los elementos del tributo. Sujeto pasivo, la retención, la base, la tarifa y el sujeto activo. Sujeto pasivo es a quien le retienen. Sujeto activo es el que retiene. Hacemos acá. ¿Quiénes son los agentes de retención? Cuando usted es agente de retención. La retención en la fuente debe ser efectuada cuando el que compra o paga es agente de retención en la fuente, por el impuesto que corresponda. Hasta ahí, vamos a un punto. Hablamos, ¿quién es agente? ¿Quién debe hacer la retención en la fuente? El comprador. Grábense en eso nomás. Grábense en eso. ¿Qué no es un régimen simplificado? No responsables de IVA. Régimen simplificado son ustedes 7, soy yo, porque no cobramos IVA. Eso es lo que ustedes tienen que saber de régimen simplificado. Persona natural que no cobra IVA, pero para eso tiene unas características, que no tenga ingresos superiores a 124.625.000. Pasamos a un régimen común. El régimen común es la persona jurídica que factura IVA. Ojo, y acá me faltó colocarles una aclaración. El régimen simplificado es una persona natural y el régimen común es una persona jurídica que factura IVA, tiene factura, tiene consecutivo, vende bienes grabados. Y por último, el gran contribuyente. El gran contribuyente viene siendo la misma persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona jurídica, régimen común, es como mediana, mientras que el gran contribuyente es una empresa enorme en empleados, en ingresos, en muchos conceptos. Listo. Entonces, aquí les voy a mostrar la tabla de retención en la fuente de este año. Si no la tienen, en este archivo la van a tener. Listo. Entonces, resulta que cuando aplicamos, hay una parte para hacer retención en la fuente. ¿Cómo se aplica la retención en la fuente? Recuerden. Ya, aquí me faltó colocarle comprador. El comprador es el que hace la retención al vendedor. Pero resulta que si el régimen simplificado
compra un régimen simplificado, no le hago retención. ¿Por qué no le hago retención? Porque yo no declaro impuestos. Porque una persona, un régimen simplificado, son ustedes o soy yo, y yo no declaro impuestos ante la DIAN. El régimen simplificado le compra un régimen común, no aplica retenciones. El régimen simplificado le compra un gran contribuyente, no le hago retención, y lo mismo a un gran autorretenedor. Gran contribuyente, autorretenedor. Cuando vamos al régimen común, el régimen común sí le puede hacer retención a un régimen simplificado, a un régimen común también y a un gran contribuyente también. Y el autorretenedor no, que el autorretenedor lo vemos más adelante. De gran contribuyente a régimen común, a régimen simplificado sí le puedo hacer, a un régimen común le puedo hacer, a un gran contribuyente le puedo hacer y a un gran contribuyente autorretenedor no le puedo hacer. Y el gran contribuyente autorretenedor le puede hacer retención al régimen simplificado, régimen común y gran contribuyente, y le puede hacer. Al único es al gran contribuyente autorretenedor. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios prácticos. Ojo, niñas, por favor, si no entienden, me preguntan, no coman calladas. El primer ejercicio práctico, un gran contribuyente le compra un gran contribuyente le compra a un gran contribuyente. El primer punto va a ser, un gran contribuyente comprador le compra a un gran contribuyente régimen común, gran contribuyente régimen simplificado y el gran contribuyente autorretenedor, se los explico bien detallado más adelante. Entonces, de todito sea gran contribuyente, compra mercancía disponible para la venta por valor de 1.500.000, masiva. A la compañía Muebles Limitada, gran contribuyente. Esta mercancía se paga 50% en efectivo y el resto se paga a 30 días. Entonces, vamos a hacer el registro tanto para el comprador como para el vendedor. ¿Cómo quedaría el registro para el comprador? Como compra mercancía disponible para la venta, lo registro en la cuenta 143501, concepto inventarios por valor de 1.500.000. Bueno, voy a seguir y ahorita les pregunto. Vamos a ver. Cuando yo vendo, cuando yo compro, el IVA que yo manejo en la compra se llama IVA descontable. Ese IVA descontable lo registro por el valor donde hago la compra o registro el gasto. ¿Por cuánto es el IVA? El 19% de 1.500.000. Ay, perdón. El 19% de 1.500.000. Listo. Hasta ahí vamos en una parte. Resulta que cuando hacemos retenciones, aquí está comprando un gran contribuyente a un gran contribuyente. Cuando el gran contribuyente le compra a un gran contribuyente, sí le puedo hacer retención en la fuente. Ojo, pero debo cumplir una condición. ¿Cuál es la condición? Como eso es una compra general, vengo y miro la tabla de retención. Y digo, voy a buscar el ítem de compras. Tengo compras en dos tipos, declarante y no declarante. Cuando hablamos de declarante es persona jurídica. Cuando hablamos de no declarante es persona natural. Y una base, ¿qué quiere decir? Que toda la compra que me supere 961.000 pesos, perdón un momento, espérenme un momento.
Listo, perdón. Entonces, cuando una compra me supere los 961.000 pesos, yo le tengo que efectuar retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? Quitarle un pedacito de esa compra a la persona que yo le voy a pagar. Entonces, como ven, la base es 961.000 pesos. La tarifa es el 2.5 para personas jurídicas, para personas jurídicas. Para personas no naturales, no declarantes, es la misma base con una tarifa del 3.5%. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer retención, primero que tienen que hacer, irse a la tabla de retención en la fuente, verificar la base y la tarifa. Si la compra a mí me pasa los 961.000 pesos, le hago retención. Si no, no se la hago. En este caso, ¿cuánto fue mi compra? 1.500.000. Entonces, ¿retención le hago? Sí, le hago. ¿Por cuánto? Por el 2.5, que es para personas declarantes. Cojo y multiplico el 1.500.000 por el 2.5%. Y de ahí saco la cuenta, donde yo digo, 50% en efectivo, le voy a pagar el 50% en efectivo y el resto lo pago a 30 días. Entonces, para hacérselos un poco más entendible, esto me ha resultado en algunos casos, valor a pagar es 1.500. Listo. El IVA descontable. Ojo, y esto se los aconsejo cuando cuando contabilicen o hagan algo, hagan este derrotero mientras que aprenden. Entonces, tengo un IVA descontable por 1.500, pero resulta que tengo una rete fuente en compras por el 2.5 de 1.500.000. A ver, 2.5. Me da 37.500. Listo. Entonces, ¿qué es la retención en la fuente? Yo como comprador le voy a quitar al valor a pagarle al vendedor 37.500, porque yo se los voy a pagar a la DIAN. Y luego el vendedor se los va a cobrar en algún momento a, ¿cómo se llama? A la DIAN. Entonces, el valor a pagar, ya, 1.500.000 más el IVA, la retención, 1.747.000. Pero resulta que esta mercancía en efectivo voy a dar el 50%, que sería la mitad, y el resto lo dejo por pagar. Que son 873.500. 873.750. Entonces vengo y lo contabilizo acá. ¿Cuánto voy a sacar de caja? De caja voy a sacar 873.750. Y de proveedores voy a dejar por pagar 873.750. Registro del vendedor. ¿Cómo vamos a registrar el vendedor? El vendedor lo vamos a registrar como es una venta, 1.500.000 por el crédito. Un IVA generado, que es el de la venta, por 385.000. Ah, bueno, y se me olvidó decirles las cuentas. Cuando manejamos la retención en la fuente por compras, es un pasivo, 2365.40. Y cuando manejamos la retención en la fuente, en la venta, es una 1355.15. Al vendedor le entra a la caja 873.500 y tiene una cuenta por cobrar por 873.500. Siguiente ejercicio, cuando el comprador es gran contribuyente y le compra un régimen común, queda igualito. Yo le puedo hacer todas las retenciones. En este caso estoy hablando de retención en la fuente, queda el mismo registro, porque yo se lo puedo hacer. Yo se lo puedo hacer y el régimen común sería una persona jurídica. Entonces queda de la misma forma, el mismo registro. Me cambia
cuando es un régimen simplificado. ¿Por qué? Porque recuerden que el régimen simplificado cuando vende, no vende con IVA, no factura con IVA, pero sí le puedo hacer retención en la fuente. Entonces, cuando voy a comprar, como el vendedor a mí no me facturó IVA, el inventario queda por 1.500.000. ¿Cuánto es la retención en la fuente? 37.500. ¿Cuánto es el valor a pagar? 50 en efectivo y 50 crédito. 1.500.000 es el valor a pagar. La retefuente en compras, acá vendría 1.500.000, la retefuente en compras es 37.500 y el valor a pagar en efectivo, el valor a pagar neto vendría siendo 1.500.000 menos 37.500 y sobre esos 1.462.500 yo saco la mitad en efectivo, y la otra mitad como cuenta por pagar. Que me da 731.250. Ahí está. ¿La diferencia cuál es? Que como no me venden con IVA, yo no voy a registrar IVA. Aquí, este no lo vamos a ver todavía. Cambiamos. Cuando el régimen común le compra a un gran contribuyente, a un régimen común y a un régimen simplificado. Lo mismo, queda lo mismo. Sí le puedo hacer retención en la fuente. Sí se lo puedo hacer. Y queda el mismo registro. Un inventario por 1.500.000, un IVA descontable por 285.000, una retefuente en compras por 37.500, una caja por 873.750 y un proveedor por 873.750. Y el vendedor queda un ingreso por 1.500.000, un IVA descontable por 285.000 y una retefuente compras por 37.500. Una caja por 873.750 y una cuenta por cobrar por 873.750. Cuando de régimen común a régimen común, cuando el comprador es régimen común y el vendedor es régimen común, le hago también retención en la fuente y me queda el mismo registro que ya hemos visto. Cuando el régimen común le compra a un régimen simplificado, queda lo mismo, queda lo mismo. ¿Qué es la diferencia? Que como el régimen simplificado no me factura IVA, pues queda igual. Y por último, cuando el comprador es régimen simplificado y el vendedor es gran contribuyente. ¿Qué pasa? El régimen simplificado no le puede hacer retención en la fuente a ninguno, a ninguno, a ninguno, a ninguno. Y ojo, como el régimen simplificado no declara IVA, no registro el IVA. Entonces, ¿cómo queda en este primer punto? Régimen simplificado le compra a un gran contribuyente. Inventarios, 1.785.000, ¿pero por qué? Porque el valor de la mercancía es 1.500.000. Y el IVA es el 19%. Me da 285.000. Y 1.500.000 más 285.000 es 1.785.000. ¿Qué pasa? Que yo como régimen simplificado, si no soy responsable de IVA, yo no puedo registrar el IVA aparte, sino que lo llevo como mayor valor del gasto, la compra o el inventario. Miren, parte fundamental que se deben aprender, este cuadrito. Desde que ustedes se me aprendan este cuadro, con eso tienen. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el taller, pero este taller solo le vamos a aplicar retención en la fuente. Solo le vamos a aplicar retención en la fuente. Porque hoy se supone que traté de explicarle retención en la fuente. Vamos a ver cómo nos va con el taller. Ojo, niñas, si hay algo que no me entienden, me dicen. Profe, Señora. usted dice que a ese taller solo le va a aplicar retención en la fuente.
Sí. O sea, ¿va a ser solo los que aplican retención o hay un ejemplo? ¿O hay una transacción que tiene de las 3 RTIVA, RTICA y no se le va a aplicar eso, sino solo retención? Las tres tienen, todos tienen RTIVA, RTFuente y RTICA. Pero ¿qué pasa? Que no es que desconfíe de sus capacidades, ojo, pero esta es la última contabilidad que ustedes ven. Y yo quisiera que así sea la última, pero que pasen con buenas bases. Entonces, este taller solo con retención en la fuente, como para que practiquemos la retefuente. Dentro de 15 días, iniciamos con explicación de retefuente y reteiva. Y volvemos y montamos otro taller, más estados financieros. Pero no, ¿Ah? profe, pero no significa de que las transacciones que estaban en este taller solo tenían esa, también tenían las No. 3, sino que solo se va a hacer con retención, ¿cierto? Exacto, sí. Solo se va a hacer con retención en la fuente a título de renta. Que es retención en la fuente, lo que conocemos normal. Pero tiene todo, Ya. tiene todo. Pero en este caso, quiero hacerlo paso a Sí. paso. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Ok. Segundo, vamos a ver en este cómo nos va. Se cancela gastos de escritura ante la notaría de la compañía de distribuciones S.A. por valor de 1.250.000 masiva. Este dinero se cancela en efectivo a la firma Abogados Corredores S.A. Entonces, truquito para que hagan. Vamos a separar. ¿El comprador quién es? Distribuciones S.A. es gran contribuyente. El vendedor es Abogados Corredor S.A. régimen común. Entonces, nos vamos al cuadrito de retención en la fuente. Ojo, estos cuadritos yo los monté como por ayudarles en varias cosas. ¿Quién compra el régimen común? ¿A quién? Perdón, ¿quién compra un gran contribuyente? ¿A quién? A un régimen común. Si le aplico retefuente. O sea que ya sé que sí. Pero vamos a ver cuánto le aplicamos. Entonces, dice, el valor a pagar es 1.250.000. Valor a pagar, 1.250.000. ¿Cierto? Más IVA. O sea que eso tiene un IVA descontable, porque es una compra. Ojo, niñas, otro favor que no les pregunté ahorita. Tienen el concepto errado o confundido entre IVA descontable e IVA generado, pregunten, que por mí no hay ningún problema. Es más, miren, terminando hoy, ¿qué les propongo? Luego de ver esto, hagan una lista y me dicen que me la envíe Gina o la que pueda. Profe, estos son los temas donde en general del grupo no sabemos ni dónde estamos parados, para yo saber cómo abarcar y saber qué temas puedo combinar. Entonces, como si se le puede hacer retención, la base de retención es esta. El valor antes de IVA. Vamos a la tabla de retención y como es un pago de escritura, ahí es donde entramos en el dilema. ¿Por qué? Se cancelan los gastos de escritura ante la notaría de la compañía de distribuciones S.A. Pregunta, niñas, ¿eso para ustedes qué es? ¿Una compra o un servicio? ¿O unos honorarios? ¿Ustedes qué dicen? Unos honorarios. Serían Exacto, honorarios. serían honorarios porque yo le estoy pagando a una firma de abogados. ¿Para qué? Para que me hagan ese trámite. Entonces, vengo a la tabla de retención en la fuente y voy al ítem de honorarios. Y Y ese honorarios, no tiene base, y es el 11%, sí. base un peso, base un peso. Y la tarifa de la retención, el 11% para jurídica y el 10% para natural. Y pregunta,
El comprador, que es gran contribuyente de Distribuciones S.A., le va a hacer retención en la fuente al régimen común Abogados Corredor S.A. Abogados Corredor S.A. régimen común es persona natural o jurídica. Persona jurídica porque es régimen común. Exacto. Entonces, la retefuente por honorarios vendría siendo del 11%. ¿Por qué? Porque la retención en la fuente del 11% para honorarios es del 11% para personas jurídicas, para naturales es del 10%. Y son 250 por el 11%, son 137.500. Listo, esa es la retención que yo le voy a quitar a él y no le voy a pagar. Entonces, el valor a pagar vendría siendo 1.250.000 más el IVA menos la retención. Y son 350. Ahorita vamos a contabilizarlo. ¿Cómo lo vamos a contabilizar? De la siguiente manera. Si ustedes tienen el PUC a la mano, me pueden ayudar. Entonces, si no, yo lo busco por acá. Como son honorarios, si no me equivoco, la cuenta de honorarios viene siendo la 5110. 5110 honorarios, y eso, como es un abogado, vendría siendo una asesoría jurídica, 5110-25, y es un gasto, que viene siendo asesoría jurídica. Recuerden que el gasto siempre, siempre es débito, siempre, por 1.250.000. Luego sigue el IVA descontable. Ojo, para el IVA descontable vamos a manejar la 240801, IVA descontable. ¿Por cuánto? Por 237.500. Luego sigue la retención. Como en esta parte estamos haciendo el registro del comprador, porque aquí vamos a hacer registros ¿para quién? Para Distribuciones S.A. Entonces, como es el registro para el comprador, vamos a manejar la 2365. Voy a mirar qué retención, qué cuenta de retención aplico, 2365. Honorarios 2365.15. Fuente, honorarios. Ojo, siempre que el comprador haga una retención en la fuente, es una retención en la fuente por pagar. ¿Por pagar a quién? A la DIAN. Y el ejercicio dice que ese dinero se le canceló en efectivo. O sea, que de caja 110505, caja, y salió 1.350.000. Y se supone que las sumas totales me deben de dar 67.500. Esto se llama partida doble. Seguimos con el punto 3. Bueno, pregunta. ¿Dudas o inquietudes con ese punto 2? Voy a tomar el silencio como que no. Listo. Profe, tengo Señora. una pregunta, qué pena. En esa retención en la fuente por los honorarios, ¿cuánto fue el porcentaje que se le aplicó el 2.5 también? No. El 11. Ah, Acuérdate. Mira la tabla de retención. Cuando hablamos de honorarios, los honorarios se dividen en el 10 y el 11%. El sí. 11, cuando a la persona que yo le compro es persona jurídica, yo le voy a retener el 11%. Cuando a la persona que yo le compro es persona natural, le voy a retener el 10%. Ah, ya. Es Acá, que en ese momento como que me perdí. no, el 11. Acá les voy a colocar acá hasta el frente. Tarifa 11%. Listo, profe, gracias. Listo, vamos al punto 3. El punto 3 dice lo siguiente. Eh,
Me va a tocar colocar el celular en modo avión porque todo el mundo escribe. Se solicita el préstamo al Banco de Vivienda por valor de 30 millones de pesos. Este dinero es consignado en la cuenta, ahí quería decir cuenta de ahorros porque no hemos abierto una corriente. Entonces, el banco le hizo un préstamo por valor de 30 millones de pesos. Como estamos diciendo que el banco, la empresa solicita un préstamo al banco, ¿qué se nos ejecuta? Una cuenta por pagar al banco. ¿De cuál es? 210505, pagarés, obligaciones financieras. El pasivo siempre me aumenta por el crédito. Por 30 millones. Y me lo depositaron en la cuenta de mi banco. O sea que me entró al banco, 11105 bancos, 30 millones de pesos. ¿Sumas iguales? Total, me dio. Punto 4. El punto 4 dice, se paga por la adecuación del local que aportó a los socios por valor de 2.100.000, masiva. Este dinero se paga con transferencia bancaria a la compañía Pinto Partes. Régimen común. Entonces, vamos a hacer... Profe, yo ahí tengo una duda. Ah, Uno primero, uno primero hace la causación y luego hace el pago, o usted cuando está haciendo lo lleva al gasto y por ahí derecho lo paga. Porque es que eso bueno, depende de la empresa, ¿sí me entiende? Hay empresas que para no hacer la causación, porque de pronto la contabilidad es muy básica, le hacen el pago de una, pero hay empresas que necesariamente, o sea, obligatoriamente, se debe hacer la causación y ya luego cuando paga tesorería ya le hacen el pago. ¿Sí me entiende? ¿con quién hablo que no veo ahí? Con Juliana, profe. Hola, Juli. Mejor dicho, gracias por el aporte, Juli. Y les explico. Causar es reconocer el hecho económico. Cuando hablamos de causación, es que yo voy a reconocer primero una cuenta por pagar y luego pago. Este Sí, taller no lo vamos a... Señora, yo tenía la duda ahí porque yo dije, pues hago primero la causación y luego hago el pago o hago la causación con el pago y no lo llevo a cuentas por pagar, sino que lo pago de una vez. Entonces esa era mi duda ahí. siempre, Juli, siempre, siempre. Bueno, lo que pasa es que ahí hacemos un paréntesis. ¿Por qué no les metí causación? Porque es que, les soy sincero, se me alarga mucho el tema, pero listo, metámosle causación. Este taller no lo vamos a hacer con causación, pero todo en la contabilidad. Primero lo dejo por pagar y luego por cobrar, sea el caso, y luego lo pago, para tener una trazabilidad de las transacciones. En este caso, no vamos a utilizar cuenta por causación. En el próximo taller, listo, hacemos causaciones para que miren el impacto que tiene en la vida real. O sea Gracias. que ¿Ah? yo no lo llevaría a cuentas por pagar, sino que lo llevaría directamente a la caja o al banco. Sí, lo que dice ahí, lo que dice ahí. Por ahorita hagamos Ah, lo que bueno. dice ahí puntual en el ejercicio. Gracias por ese aporte, Juli, la verdad. Punto 4. El comprador, a ver, dice, sigue siendo distribuciones S.A. gran contribuyente, y el vendedor ya cambia, y el vendedor pasa a ser Pinto Partes S.A. régimen común. Resulta que si vamos al cuadro de retenciones, cuando el comprador es gran contribuyente y el vendedor es régimen común, yo le puedo aplicar retención en la fuente. Entonces, ¿cuánto es la base de la compra? 2.100.000. ¿Cuánto es mi IVA descontable? 399.000 pesos. Pero entramos a un dilema. ¿Yo estoy pagando qué? ¿Una compra, un honorario o un servicio? ¿Ustedes qué dicen? Para mí es un servicio porque no está haciendo la compra como tal, sino que está haciendo la adecuación como pintura y toda esa parte. Entonces lo haría por servicio. Entonces, nos vamos a la tabla de retenciones y buscamos servicios. Tenemos servicios generales,
de personas jurídicas y naturales, de transporte nacional de pasajeros, y buscamos uno que de pronto diga adecuación de muebles. No hay, no hay. Entonces, trabajamos con la tarifa general. O sea, el 4, ¿cierto? Exacto. Existe servicios generales para persona jurídica y persona natural. Para persona jurídica o persona natural declarante, la base son 142.000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que todo el servicio que yo pague superior o igual a 142.000 pesos, le voy a quitar el 4%. Y todo servicio que yo pague superior o igual a 142.000 pesos a una persona natural, le voy a quitar el 6%. Entonces, en este caso, como le estamos pagando a Pintuparte el régimen común, que es persona jurídica, le vamos a practicar el 4%. ¿Sobre qué? Sobre 2.100.000. Por el 4%. 2.415.000. Entonces, 2.100.000 más 399 menos 84.000, 2.415.000. ¿Cómo lo vamos a registrar? De la siguiente forma. Niñas, una pregunta así como una ocurrencia. A ver. Yo sé que lo que les voy a decir puede ser locura y muchos digan que sí, otros digan que no. Pero yo me le sacrifico a ustedes. Ustedes me dicen a ver qué opinan. El tema de estados financieros es largo. ¿Ustedes qué opinan? Hasta ahora ustedes están cansadas. Vamos a ir hasta las 8:30. Si mañana en la tarde le dedicamos otro rato para no correr, se los dejo como tentativa. No es obligación. Ojo, eso sí pido que todos estén en mutuo acuerdo. Sí, por mi parte sí. Por mi parte también. Listo. Sí, profe, por mi parte también. Sí, porque, por ejemplo, pues, sin modo de ofender, va muy rápido y no estoy entendiendo muchas cosas. Ah, no, Gina, pero ¿por qué no me preguntas? Es que por eso Porque me da pena. no te dé pena, por eso les digo, si no entienden, vuelvan y pregunten. Yo veo que acá me estaban escribiendo, envíenos el cuadro. Sí, yo se los voy a enviar. Ya se los paso. No, no les dé pena, no les dé pena, chicas, no les dé pena. ¿Por qué les hago esta propuesta? Porque logro percibir que de pronto en transacciones no están muy fuertes. No, yo no. Exacto, entonces eso es lo que quiero. Por ejemplo, yo ya sé, Gina dice que no, listo. Entonces ya sé que no voy a correr. No voy a correr. Señora. Profe, soy yo, Ana Milena. Pero entonces, por favor, para que nos explique las transacciones cómo son, o sea, sin omitir que RTI, RTICA, porque es que imagínese uno en una entrevista y una transacción, y uno no, solo estoy fuerte en RTFuente, pero RTICA y RTIVA por ningún lado. Exacto, mira, Ana, me diste en el punto. Y hablemos ya, digamos, a lo serio, acá son quitados. La materia es contabilidad de estados financieros. Pero ¿cuál es la...? Sí. Y yo no tendría por qué dar esto, si somos sinceros, ¿cierto? Tendría Sí. que... Pero, ¿cuál es la base de los estados financieros? ¿Cuál es la Las base? transacciones bien hechas, yo creo, claro. Exacto. Si yo no sé hacer transacciones, entonces, ¿cómo me van a decir que saben hacer unos estados financieros? Jamás. Las cuelgo, la verdad. Entonces, bueno, hagamos algo entonces. Cuadren con Gina la hora de mañana, sea tarde o mañana. No, profe, díganos usted qué horario puede. Ah, no, yo estoy disponible en el horario que ustedes, mañana sí domingo, no tengo, pues tengo cosas para hacer, porque no voy a decir que no, que estoy despachado. Pero yo qué quiero, que digamos trabajemos siquiera unas 3 horitas donde yo no tenga que correr. Porque es Entonces, que me de 3 a 6. ¿Listo? De 3 Sí, a 4. mi parte sí. Pues yo no sé qué dicen las otras. Sí, de Yo 3 no a tengo 6. problema con el horario. Listo, no, entonces de 3 a 6. Y si ustedes gustan, muestre, dentro de 8 días creo que no tenemos clase. Pero entonces tendríamos... Sí, tenemos. Sí, ya seguimos ya cada 8 días. Ah, bueno, entonces vámonos los sábados y los domingos de una vez.
Por mí no hay ningún problema, profe. Si no hay Profe, señora, pero porfa, mañana no nos vaya a explicar solo con retención, sino en la transacción como es, con todas sus no. implicaciones. No. Entonces, hagamos algo. Porque yo lo que hice aquí con este cuadrito fue correr por el tiempo, fue correr. Lo que hice fue correr. Entonces, Sí. paremos aquí en el taller, parémoslo acá más bien, porque si yo les explico bien las transacciones o las retenciones, cómo registrar, el taller de pronto en semana ya lo pueden ir haciendo. ¿No les parece? Sí. Si no alcanzamos a hacerlo mañana. No, Entonces, profe. Y por ejemplo, qué pena le interrumpo. Por ejemplo, esas informaciones, o sea, nosotros vimos esta información el semestre pasado, sino que como nos decía también la profesora de contabilidad, la base de un contador es la práctica. Y usted sabe que uno viendo clases cada 8 días, esto no se da para la práctica. Y el aula no da práctica, porque el aula es teoría, teoría, teoría. exacto, miren, por fin. Bueno, aunque no mentiroso fuera donde los grupos que he tenido, ¿cómo les digo yo? Dijeran lo contrario. Dijeron lo contrario. Ah, bueno, y les hago la propuesta, otra propuesta. Los martes, todos los martes, de 7 de la tarde a 9:30 de la noche o 10, estamos viendo contabilidad de segundo. Sí. Por si ustedes quieren asistir. Sí. Profe, Sí, ¿y son transacciones o es teoría? No, miren, conmigo, teoría cero, murió. Ah, nos interesa. Murió. Sí, a mí también. Nos Murió. puede invitar. Sí, yo les mando el link y ustedes se Pero no conectan. se le olvide. No, es que es más, mire, ese martes por eso fue que le dije a Gina que no podía porque se me cruzó esa clase. Que Es no que a mí sabíamos. me hizo muy raro, porque es que usted nos había dicho que usted todos los días tenía clase a partir de las 7 de la noche. Y Ajá. pues no, seguramente la canceló. Pero sí, no, Vea, entonces quedamos así, para mañana a las 3 de la tarde, ¿cierto? Y el martes el profe me envía el link de la clase y también nos conectamos. y si no, nosotros la llamamos a las 6, faltando por ahí un cuarto para que nos agregue, si algo. Sí. Mira, Gina la cargada como que ahí me ejerce presión. Gina mismo me dice, Yo soy intensa. Y eso es que todos no nos juntamos. Entonces, miren, Sí, esa una propuesta se presión las ahí. hago. ¿Por qué? Porque me preocupa mucho la parte laboral. Miren, haciendo un paréntesis, la contabilidad es teoría y práctica, pero yo soy de los que aprendo con la práctica. A Y mí, no, Claro, es mejor. a mí no me gusta que me coloquen a leer. A mí me gusta es que me tiren al agua o al fuego y me coloquen a hacer transacciones y me manden de una. ¿Qué es el pecado que tiene un minuto? Pero créanme que es una pelea que tengo ya casada con Sandra, con la gente de Bogotá, que Sandra es nuestra directora. Pero Pero ojalá no pueda ganar. créanme que sí, me estoy valiendo de mis argumentos para poder hacer las cosas. Si necesita firmas, es nada más que diga. Ah, no, créanme que todos los grupos están en la misma. Entonces, miren, hagamos algo para no correr. Entonces, faltan 10 para las 8. Desde esta hora hasta las 8:30, retenciones. ¿Les parece? Listo. Bueno, Hagamos retenciones. Listo. Entonces, a mí me gusta trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer el Word. Listo. Y acá vamos a hacer una guía. He visto que esto ha dado como resultado para las clases virtuales cómo ejecutar retenciones. Entonces, primer pregunta. ¿Qué es la retención en la fuente?
Listo, espérame un momento. Listo, entonces, primero, ¿qué es la retención en la fuente? No es un impuesto. No es un impuesto. La retención en la fuente no es un impuesto. Espérame. Como así a mí nomás, y entonces yo creo que mi menor debe tener. Listo. Entonces, ¿qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente es el mecanismo, retención en la fuente, ojo, retención en la fuente. La retención en la fuente va a quedar un poco mal escrito, pero yo se los corrijo para enviárselo. Es el mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. Eso es. La retención en la fuente es el mecanismo del recaudo anticipado de un impuesto. ¿Cómo cuál? Como el IVA o como la retención en la fuente por compras o por servicios. O específicamente se divide en los siguientes. La retención en la fuente se divide en renta, IVA y IVA. Sino que nosotros acostumbramos a llamarlo a la de renta, retención en la fuente, a la de IVA, rete IVA, y a la de ICA, rete IVA. Pero ojo, el apellido o el nombre, el primer nombre es retención en la fuente. Entonces, resulta que para eso existen 3 categorías designadas por la DIAN. La número 1, el gran contribuyente. El número 1 es el gran contribuyente y les voy a dar el término en términos paisas. Son las empresas de mayor ingreso en el país. Y es gran contribuyente, persona jurídica. El régimen común es también una persona jurídica es una persona jurídica, pero tiene un término medio. No es tan grande como el gran contribuyente. No es tan grande como el gran contribuyente y es responsable del IVA. Al igual que el gran contribuyente. Es responsable del IVA. El 3, régimen simplificado. El régimen simplificado es una persona natural. El régimen simplificado es una persona natural, como todos nosotros. ¿Cuál es la única característica? No es responsable de IVA. Aunque entramos en una contrariedad. ¿Por qué? Y ya les muestro. Resulta que en este archivo de Excel que ahorita les envío, tengo las características del régimen simplificado. Y cuando yo la veo cada año, a mí no me cuadra. ¿Por qué? Porque dice que el régimen simplificado es el que no tenga ingresos superiores, a ver, ¿estoy mirando el que es? Sí, a 124.625.000 pesos. En lo personal, cuando una empresa a mí me da 124 millones de pesos, es mucha plata.
Es mucha, 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 mucha plata. Muchísima. Entonces, no lo comparto ya mucho, porque para mí una persona natural régimen simplificado sería una peluquería. Pero por experiencia propia, no es que haya sido peluquero, pero llegué a administrar, cuando empecé como contabilidad, una peluquería. Cuando me asombraba ver que una peluquera, pero les estoy hablando de hace 4 o 5 años, el salario semanal, libres, 900.000 pesos. Y yo pensaba dentro de mí, yo venga, yo me demoro en ganarme un salario mínimo un mes. Ahora esta se va a ganar entre 9 por 2, 18, en 2 semanas 1.800.000 y en un mes 3.600.000. Y eran 4 peluqueras. Yo dije, entonces los ingresos de esta empresa son grandes. Listo. Entonces, volviendo al tema, tenemos que la retención en la fuente es el mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. La retención en la fuente se divide en renta, IVA y ICA, y existen 3 categorías: gran contribuyente, régimen común y régimen simplificado. Listo. Hasta ahí vamos. Vamos a ver los elementos del tributo, aunque ya los vimos, pero se los voy a dejar acá. Entonces, los elementos del tributo se clasifican en sujeto pasivo, que viene siendo el vendedor, que es a quien le retienen. Tiene el sujeto activo, que es el comprador. Es el que retiene. El que retiene. Trae la tarifa, que la tarifa depende de la tabla de retención. Trae la base, que la base es el valor de la transacción, llamémoslo así. El valor de la transacción. Y viene el hecho generador. 5 así. Hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? Si es venta o compra. ¿Por qué se genera? Por una venta o por una compra, por una prestación de servicios. ¿Por qué se realiza eso? Listo. Luego de eso, vamos entonces a mirar la retención en la fuente a título de renta. Vamos a mirar la retención en la fuente. Cuando vamos a mirar la retención en la fuente, primero lo que tenemos que hacer como tal es mirar este cuadrito. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo el cuadrito? Acá. Igual, yo les mando el Word y el Excel. Tenemos que mirar primero quién le puede practicar retención, a quién o cómo se hace. Entonces, tenemos que en esa tabla van a encontrar las 3 categorías. Gran contribuyente, se los explico a lo último, pero lo van a ir conociendo de nombre. Entonces, tenemos régimen simplificado, régimen común y gran contribuyente. Resulta que aquí les voy a colocar las características. Cuando el régimen simplificado le compra a un régimen simplificado, no le puede hacer retención en la fuente porque ninguno de los dos declara. Claro que hay excepciones, hay regímenes simplificados que sí declaran. Viene el siguiente. A ver, estos son los casos especiales. Cuando el régimen simplificado le compra a un régimen simplificado, a un régimen común
o a un gran contribuyente, no se le puede hacer retención en la fuente, porque el régimen simplificado más bien no declara. Porque el régimen simplificado no declara. Es persona natural. Ese es el caso más, digamos, más común en la retención en la fuente. Pero ¿qué pasa? Cuando el régimen común le compra a un régimen simplificado, el régimen común sí le puede quitar ese pedacito de retención en la fuente al vendedor, porque el régimen común declara y tiene que mostrar todas las operaciones. Lo mismo pasa a un régimen común y a un gran contribuyente. Cuando el gran contribuyente es el comprador y le compra un vendedor régimen simplificado, le puedo quitar la retención en la fuente, lo mismo a un régimen común y lo mismo a un régimen simplificado. Entonces, segundo paso, este es el primero, fijarse en la tabla. El segundo paso, cuando ustedes van a ver la retención en la fuente, se tienen que fijar en lo siguiente. En la base, en el porcentaje de la tarifa. Perdón por la carpintería ahí que le he hecho al documento, pero es como para que les quede algo entendible. Entonces, el de arriba es el primer paso. Segundo paso, verificar la base de la compra o de la compra en la tabla de retención. Si pasa la base, le practico el porcentaje de retención que indica en la tabla. En este caso, ¿cómo ven los honorarios? Yo practico retención por honorarios a partir de 1 peso. Desde que un contador a mí me pase cuenta de cobro por 30.000 pesos, le tengo que hacer retención en la fuente. Listo. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios prácticos. Ejercicios prácticos, retención en la fuente a título de renta. Retención en la fuente a título de renta. Listo. Va a ser muy similar al Excel, pero yo creo que en el Excel, yo soy sincero y yo creo que no me alcanzaron a entender. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar cuando el comprador es gran contribuyente. El vendedor es, primer punto, bueno, hagámoslo por paso. Es un gran contribuyente. Aquí sí voy a traer el enunciado nomás del Excel. Tengo acá. Listo. Entonces, punto 1. Dice lo siguiente. Entonces, de todito sea gran contribuyente, compra mercancía disponible para la venta por valor de 1.500.000 masiva. A la compañía Muebles Limitada, gran contribuyente. Esta mercancía se paga 50% en efectivo y 50% lo deja pendiente para dentro de 30 días.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a verificar. ¿Se puede hacer retención en la fuente? ¿Quién compra? ¿Un gran contribuyente o un gran contribuyente? Sí le puedo hacer retención en la fuente. Segundo, vengo y verifico la base, no en el cuadrito que les pegué ahí. Yo ahorita les mando esta tabla de retención en la fuente. ¿Qué hice? Una compra. Entonces, yo voy al ítem que dice compras. Servicios, compras. La general, porque no les estoy especificando. ¿Cuál es la base? 961. Tanto para declarante, que es jurídico, como para no declarante, que es natural. Para declarante, que es persona jurídica, le hago el 2.5. Para el no declarante, le hago el 3.5%. Entonces vengo y miro. ¿Listo? ¿Cuál es el valor de mi venta? Valor compra, perdón. 1.500.000. ¿Listo? ¿Pasa la base? Sí, pasa la base, porque la tabla me dice que a partir de 961.000 pesos, yo puedo hacer retención en la fuente. Entonces, de ahí que calculo el valor del IVA, que es el 19%. Vamos a mirar, que es 1.500.000 por el 19%, que son 285.000 pesos. Luego dice, después de calcular el IVA, calcule la retención en la fuente, que el comprador, que es el que practica la retención en la fuente, le va a retener al vendedor. Entonces, valor, retención en la fuente. ¿Cuánto va a ser el valor de la retención en la fuente? Voy y miro en la tabla y digo, ¿yo a quién le estoy comprando? ¿A un jurídico o a natural? Le estoy comprando a un jurídico porque es limitado y es gran contribuyente. Vengo y miro en la tablita y digo, el porcentaje para un jurídico, que es el declarante, es del 2.5%. Entonces, acá, espérenme, me vuelvo y hago algo. Acá el cálculo sería 1.500.000 por el 19%, me daría igual a 285.000 pesos. ¿Cómo calculo el valor de la retención en la fuente? El 1.500.000 por el 2.5%, que es para persona natural, jurídica, perdón. Y eso me da un total de 1.500.000 por el 2.5%, me da 37.500. 37.500. Entonces, como la retención en la fuente, yo comprador se la voy a quitar del valor a pagar al vendedor, entonces coloco valor a pagar, viene siendo 1.500.000 más el IVA descontable menos 37.500. Eso me daría lo siguiente. 1.500.000 más 285.000 menos 37.500 me daría 1.747.500. 1.747.500. Ojo, eso fue lo que yo le quité al comprador, 37.500 al vendedor. Entonces yo al vendedor le voy a pagar 1.747.500. De ahí viene el término retener. ¿Qué quiere decir retener? Que yo al valor que le voy a pagar a la otra persona, le voy a quitar cierto porcentaje. Pero ojo, esos 37.500 no son para mí, o para de todito del SA, es para pagárselos a la DIAN. Entonces, acá vamos a hacer el registro contable del comprador. Entonces, débito, cuenta, nombre, débito, crédito. Listo. Cuenta, nombre, débito,
y crédito. Entonces, ¿cómo lo vamos a registrar? Primero que todo, cuando vamos a mirar, vamos a hacer el registro del comprador. ¿Quién es el comprador? De todito. Está comprando mercancía disponible para la venta. Yo registro la mercancía disponible para la venta por la cuenta 143501, inventarios, que es un activo. Y el activo a mí siempre me va a incrementar por el débito. Siempre me va a incrementar por el débito. Siempre, siempre. Luego me pregunta, el IVA. ¿Cuánto es el IVA? El IVA es un pasivo que lo vamos a manejar en la 240801 y le vamos a colocar IVA descontable. Y el IVA descontable es el que conocemos en compras, por un valor de 285.000. Y luego viene la retefuente. La retención en la fuente es un pasivo. ¿Por qué? Porque es una cuenta por pagar a la DIAN. Es un dinero que yo le quito a una persona para pagarle a la DIAN. Listo, esperen. Es un pasivo para pagarle a la DIAN. Retefuente por compras. Entonces, esa retención en la fuente va a crédito por 37.500. Listo. Entonces, vengo y miro, ¿cuánto es lo que yo le voy a pagar al gran contribuyente muebles? Que son 1.747.500. Pero hay una condición, que la mitad se la voy a pagar en efectivo y la otra mitad se la voy a pagar a crédito. Entonces, 11.0505, caja, la mitad de ese 1.747.500 se la voy a pagar en efectivo, que son 873.750. No me convence. 1.747.500 dividido 2, 873.750. ¿Sí? O sea que de la caja del comprador va a salir un efectivo de 873.750. Y el resto lo dejo por pagar. Entonces, como eso es un proveedor porque me suministra mercancía, vamos a meterlo por un pasivo. El pasivo me incrementa por el crédito, por 873.750. Ahí tenemos el registro del comprador. Recuerden que el registro del comprador siempre manejamos la retención en la fuente por el crédito. Y en la 2365, cuando es de compras es 40. Más adelante les explico qué conceptos hay. Listo, vamos a registrar el vendedor. Como su nombre lo dice, vamos a registrar una venta. Vamos a registrarlo de la siguiente manera. Tenemos entonces que la venta, ¿por dónde se registra? Por la 413501, ingresos. Un crédito, porque la venta o el ingreso siempre me va a aumentar por el crédito, por valor de 1.500.000. De un IVA descontable, perdón, IVA generado, porque el IVA en las ventas es generado por valor de 285.000 pesos. Y luego viene la retención en la fuente. Si para el comprador es por pagar, para el vendedor es por cobrar. Y utilizamos la 135515, retefuente, ventas, llamémoslo así.
Esa rete fuente va a débito, porque es una cuenta por cobrar a la DIAN, por valor de 37.500. Listo. Adicional viene la caja. Resulta que el comprador a mí me pagó 873.750 en efectivo. Vengo y busco la 110505 caja por 873.750. Eso quiere decir que mi caja aumentó por 873.750. Y la 130505, si para el comprador es cuenta por pagar, para mí vendría siendo una cuenta por cobrar. Por valor de 873.750. Niñas, pregunta, muy difícil el cálculo y el registro. No, No es tan bien. no, profe, sino que es que ya todo es de práctica. Es de práctica. Y créanme, por eso, aquí la materia se llama estados financieros. ¿Cuál es la base de mis estados financieros? Profe, usted nos envía esto que estamos haciendo. Sí, todo esto más el Excel, para que les quede. Listo. Listo, el siguiente punto. Cuando el comprador es gran contribuyente y el vendedor es régimen común. Listo. Ustedes me van a decir qué tengo que hacer. Ya tenemos el cálculo, ¿cierto? Venga, yo lo paso para acá abajito para que nos quede todo en una sola hojita. En este caso, el vendedor, el comprador es gran contribuyente y el vendedor es régimen común. Entonces, primer paso, que les voy a ayudar hasta cierto punto. Bueno, igual ahí ven el registro, pero vamos a ver cómo nos va. Primero, verificar. Cuando el gran contribuyente comprador le compra a un régimen común, sí le puedo hacer retención. Vengo y me fijo en la tabla. Voy y miro en la tabla, pero entonces hagamos algo. Cambiémoslo acá. 1.150.000. Vengo y me fijo en la tabla. 1.150.000. Retención por compras pasa. ¿Sí? Porque mi base es 961. ¿A quién le voy a retener? A un régimen común. O sea que le hago la retención del 2.5. ¿Listo? Entonces, ahorita ustedes me van a ayudar a llenar los registros. El valor de la compra es 1.150.000. ¿Cuánto es el valor del IVA? $218,500. ¿Listo? Retención en la fuente, ¿cuánto es? 28,750. 28.750. Sí. Listo. O sea que mi valor a pagar vendría siendo 1.150.000 Más 218.500. Ajá. 1.339,750. Menos 28.750. Listo. ¿Cuánto fue el valor a pagar entonces? 1.000.000. 1.339,750. Listo. ¿Qué valores cambiaríamos entonces en ese registro? Entonces se cambiaría el de inventario por 1.150.000. Sí, acá estamos. Listo. Listo. El IVA descontable por 28.750. IVA Espérenme un 218,500. Ve, qué pena. Eso. Espérenme un momentico. Espérenme. Marta, solo estamos las dos. Estoy molestando. Ay, no. Son 218.750, ¿cierto? Sí, 218,750.
Entonces el valor a pagar es de 1.000.000. No, espere. Ah, yo tan boba, yo la tengo bien. Hija, el grito mío. Venga, vos, por. Listo, listo. Listo. Entonces, íbamos en El IVA, el IVA, ¿cierto? Lo cambiaríamos por 218, 218, 500, 218, 500. La retención, 28. 28, 750. 28, 750. Y la caja, como es 50 y 50, entonces, ¿cuánto saldría la caja? Sería 1.150.000. 684, 250. ¿Cuánto? 680, no, espera. 684, 250, pero espere que no estoy segura si sí lo pasé bien. Más. No. Serían 684.250. Entonces es eso. 684.250. 28, 750. Listo. Ese No, sería, ¿no? A profe, ver. no, porque no se le restó la retefuente. Pero ¿por qué le va a Ah, restar? ¿Por qué se la Porque resté ahí? es 561. 1.150.000. Ah, sí, porque no se la resté, sí. A 561, 718. Menos 28.750. 561, 718. 718. 561, 718. 18. Listo. El registro del vendedor es cambiarle ya los valores que tenemos arriba, colocárselos abajo. El 1.150.000 sería la venta. 218.500 el IVA. Es generado porque es de las ventas. La retención vendida por 28.750. Y la caja sería 561.718. 561.718. Entonces, ese fue ese que acabamos de hacer. Ay, no le puedo creer. Bueno, listo. ¿Qué pasó? El ejercicio lo monté sobre el que ya teníamos hecho, pero por eso no hay problema. Acá. Listo. Entonces, vayan haciendo el mismo ejercicio, el mismo mientras yo cuadro acá, simplemente que ya no le vamos a vender, no le compramos a un régimen común, sino que es un régimen simplificado. Pero nosotros, ¿qué somos? Grandes contribuyentes. Ah, ok. Y se le compra un régimen simplificado. Sí, lo mismo, 1.150.000 y se le compra un régimen simplificado. Profe, pues solo va el 1.150.000 y va sin IVA. ¿Es sin IVA? Pero si lleva retefuente. Sí.
la plomo. Ay, amor, cuidado. No, está cambiando la plomo y me la plomo. Listo. Entonces, lo cambiamos por un régimen simplificado. Lo único es que el régimen simplificado no factura IVA, entonces acá 1.150.000 solito. Profe, entonces va el 1.150.000, se quita el IVA, se pone la retención de 40.250. Listo. O sea que IVA no aplica, pero quiero que sepan por qué no aplica IVA. Igual, sé que es como un nacho de ley, pero coloquémosle acá valor de IVA. Porque no es responsable de IVA. Exacto, no Pero aplica. de igual manera ellos sí lo cobran. ¿Quién lo cobra? O sea, digamos una empresa que sea régimen simplificado igual sí hace el cobro del IVA, solamente que lo pone como un valor total del producto. Ahí es donde viene el dilema, que si el régimen simplificado entra a cobrar IVA, le van a verificar los gastos. Porque si yo entro a decirle a la DIAN que lo voy a cobrar, la DIAN me va a decir, listo, usted me va a cobrar como lo que hay ahorita en la pandemia, que están cobrando el IVA. Si usted Sí. me va a cobrar el IVA, entonces usted me está diciendo que usted está generando ingresos, pero para ese ingreso usted tiene que generar también un gasto. Y ese gasto es un IVA descontable y entre los dos se van a cruzar para que no dé saldo, para que antes de saldo a pagar. Ya lo hacemos acá en el ejercicio, espera, mejor. No aplica porque el régimen simplificado no factura IVA. Pero digamos que en ese caso, como usted lo hace ahí, se supone que así no lo tendrían por qué hacer ellos, porque ellos le estarían sumando el IVA a ese valor total. Sí. Ya que para que sea algo transparente, ellos tendrían, digamos, si el producto cuesta 100.000 pesos y un ejemplo, el IVA es de 10.000 pesos, ellos tendrían que cobrar solo 100.000, no 110.000. Pues haciendo como un ejemplo hipotético. Ya te entiendo. En esta operación le estoy vendiendo un régimen simplificado, ¿cierto? Sí. Pero el régimen simplificado no factura IVA. Entonces, lo que yo te entiendo es que si son 100.000, le cobraría un poquito más para... Pero entonces no, yo digo que ahí aplicarías cuando el régimen simplificado nos vende a nosotros, no, porque ellos no pueden generar IVA. Ellos no generan... Exacto. El régimen simplificado no genera IVA. Entonces, al no generar IVA, no tiene un IVA generado por las ventas, pero sí tiene un IVA descontable. Que el IVA descontable es el que se cruza con el generado y ahí es donde se saca o se cobra o se le da un saldo a favor. Ya. Entonces, miremoslo con el registro para quedar más claros. Entonces, cuando decimos que el comprador le compra un régimen simplificado, entonces IVA no va. El IVA no va. Pero retención en la fuente sí. ¿Cuánto es la retención en la fuente? 40.250. Y es el del 3.5, ¿cierto? 3.5, ¿Por qué? sí, señor. Porque para una persona natural. Natural. Exacto. Y al ser natural sería no declarante del 3.5. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cuánto es el valor? 40.250. Listo. O sea que el valor a pagar no tengo IVA, pero sí tengo retención. Sería 1.109.750. 750. Entonces, ¿cómo lo voy a registrar? Al inventario me entra el 1.150.000. No tengo Sí. IVA, pero sí tengo una retención. ¿Qué es esta? Sí, no tengo IVA, pero sí tengo una retención que es de 40.250. 250. Y la mitad es 1.109.150. 554.875. ¿Cuánto? 554.875. Este sería el registro del comprador. ¿Qué sería el gran contribuyente?
Ahora sigue la venta. ¿Quién vende? El régimen simplificado. Listo. Entonces, como la retención sí se la puedo hacer, y creo que lo verificamos acá en el cuadrito, sí aplica, entonces, el comprador le hizo una retención de 40.250. La venta quedaría por 1.150.000, igualito, pero la retefuente en el vendedor sería en la 1355.15 por 40.250. Entraría caja 554.875. Y tendría por cobrar 554.875. Listo. Eso sería el registro. Este sería el registro. Este. Listo. Y para dejarlas ir a descansar, a ver, acá hicimos comprador, gran contribuyente. Ah, no, los hicimos todos. Los hicimos todos en un solo ejercicio. A ver, cuando el comprador es gran contribuyente y es gran contribuyente, el vendedor, cuando el régimen... Ah, bueno, no, falta una cosa. El mismo, yo les voy a mandar este Word y lo pueden hacer en papel, en el cuaderno, para que cuando mañana nos veamos, para que ya descansemos, esta misma operación la van a hacer, pero de régimen común a régimen simplificado, a régimen común y a gran contribuyente. Y de régimen simplificado, a régimen común y a gran contribuyente. Lo mismo. Con los mismos 3 ejercicios que hicimos. Este y este. ¿Qué van a hacer? Le van a cambiar, por ejemplo, el primero. Ya no es gran contribuyente, sino que es, un ejemplo, régimen común a un gran contribuyente. Y miran si le aplica retención, si no le aplica, o quedó igual, o cómo es. Y mañana me cuentan cómo les fue. Y la idea es mañana terminar rete IVA y rete ICA. Y ya Listo. retomar el taller nuevamente para poder montar las transacciones. Y si acabamos, entonces les dejaría un taller de tareas para que lo miremos dentro de 8 días. ¿Les parece? Sí, Bueno, está bien. y ¿Listo? nos veríamos el martes para ver transacciones. El martes es que es contabilidad de segundo, el martes. Sí. El martes. Y está básico. Apenas vamos a empezar a ver IVA. Entonces estamos en lo básico. Apenas lo básico para nosotros. Para que asistan. Y miren, eso sí, tengan paciencia porque es un grupo de casi 22, 23 personas. De un minuto. Y pues la verdad, les soy sincero, nos conectamos hoy también, que por eso creo que le había preguntado a Gina a la hora, que podían, porque me conecté con ellos de 2 a 4 de la tarde. Y de ahí seguí con ustedes. Listo, ¿no? Entonces descansen, niñas, muchas gracias y nos vemos entonces mañana. Listo. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Listo. Chao. Hasta mañana. Chao, chicas. Chao.